favor, para que lo tengan pendiente, ¿vale? Hoy tengo clase desde la 1 hasta las 3 y de 3 a 4, ¿vale? Entonces, un favor muy especial les pido. Si de pronto no he llegado a estas horas, a las 3 y 5, señores, inmediatamente, por favor, me colocan un WhatsApp. Profe, vea, tenemos clase con usted. A veces, pues, uno se entretiene mucho, a veces se le pasa por alto ahí. ¿Vale, chicos? Bueno, señores, entonces damos comienzo a nuestra clase. Ya les comparto. Ahí están mirando, muchachos, la pantalla. ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Ok. A ver, la última clase nosotros habíamos quedado, yo les había dejado un ejercicio. ¿Sí es así? Que investigaran, que consultaran Sí, cuál profe. es la diferencia, ¿no es cierto? Entre peso y masa, creo que era. Sí. ¿No es cierto? Vale. Listo, coméntenme, muchachos, ¿cómo me les fue con eso? A ver. ¿Es lo mismo? Ajá, no, María Fernanda. consulté sobre la masa. Bueno, la masa es la cantidad de materia que hay en el cuerpo. Esta pues se mide en kilogramos o gramos. Y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa. O sea, más que todo es la gravedad. Perfecto, Y muy este se bien. mide en newtons y kilogramos fuerza. Newton y kilogramos fuerza. Muy bien. Eso también nos define como el producto que se genera entre la masa y la gravedad. Perfecto. Matemáticamente lo que usted está diciendo está bien, pero desde el punto de vista física como concepto, lo que dijo la compañera María Fernanda. ¿Listo? Muy bien, Juan Carlos y María Fernanda. ¿Alguien más tiene algo que aportar? ¿Alguien más le hizo la Yo, consulta? profe, que la Miguel. masa es constante, sin importar en qué medio o en qué planeta ahí lo toman. Perfecto. Mientras que el peso es variable según el campo gravitatorio que tenga, pues, Buen aporte. que se ejerce entre cuerpos. Ajá. Muy bien, muy buen aporte. Muy bien. Listos, excelente. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Alguien más me puede decir algo más? Profe, yo le puedo decir otra cosa más. Sí, coménteme, Sebastián. La masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial. Vean, muchachos, qué chévere esas consultas que han hecho ustedes, señores. ¿Ya ven? ¿Sí se dan cuenta? Miren, son conceptos básicos, pero mire todo lo que ustedes están enriqueciendo. ¿Sí? Chéverísimo, muchachos. Muy bien, muy bien. Falta algo todavía. Ojo, recordemos lo que dijo ahorita el compañero Sebastián. La masa es un concepto escalar. El peso es un concepto vectorial. Ojo, señores, no crean que esto se quedó aquí. Esto lo evaluaré en alguna prueba que yo haga, algún quiz que de pronto me dé por hacerlo. En fin, cualquier cosa, ¿listo? Incluso en el parcial lo puedo evaluar. Así es que, pilas, cuando yo les diga, hagan esa consulta, háganla. ¿Alguien más me puede decir algo más sobre esta consulta? Mira, han participado 4 personas y las 4 personas han dicho cosas totalmente complementarias, ¿no? Mire, nadie me ha dicho lo mismo. Falta algo. ¿Qué más me pueden decir del peso y la masa? Usted también nos había dicho que consultemos con qué se miden estas. Exactamente. La balanza, generalmente una balanza de platillos, y el peso con un dinamómetro, que es como tiene como un gancho, se coloca ahí y es lo que se estira el resorte. Perfecto, ¿sí ven? Qué bien, María Fernanda, te felicito. Muy bien, compañeros, también a los otros 3 que participaron. Muy bien, chicos, muy bien. Ojo que van ganando ahí punticos, ¿ok? Ojo con los demás también, señores, ¿vale? Estas 3 personas, mire, estas 4 personas por lo menos tienen derecho a decirme, profe, vea, si de pronto llegaran a perder la materia, profe, mire, vea, me quedé por tanto, ¿será que me puede colaborar? Claro que sí, por supuesto que sí, ¿cierto? Mientras que los que no participen, muchachos, no hay nada que hacer, ¿listo? Pero bueno, como les he dicho, señores, la nota es lo de menos. A mí lo que me interesa es eso, verlos ahí, metidos en el cuento. Muy bien, eso era todo lo que tenían que haber investigado. Ahora, ¿por qué los puse a que consulten eso, señores? Porque la verdad es que siempre existe, ¿no? Ese dilema, ese problema, ¿no? Esa confusión entre lo que es masa y lo que es peso. Siempre, muchachos, ¿no? Ha habido ese inconveniente, ¿no? Y eso no es un inconveniente de ustedes,
Eso es un inconveniente que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? En varios países. Y eso sucede, ¿por qué? Porque el problema que ha habido, que existieron varios sistemas de medida, como les he comentado en otras ocasiones. Con ustedes miramos estáticas, yo no sé si les enseñé a ustedes estática, pero entonces yo siempre les comento esta situación. Entonces, miren, muchachos, perdón, ¿yo les enseñé estática a ustedes? No me acuerdo. No, no, profe. No, profe. Ah, bueno. Entonces, verán, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, verán, cuando se inició esta parte de empezar a establecer las unidades de medida, en fin, todo este cuento, cada país y los continentes, y en fin, cada quien quiso, y como siempre pasa, ¿no? Cada quien y bueno, en este caso país, siempre ha querido imponerse, ¿no? Entonces, llegaron, por ejemplo, los japoneses y dijeron, no, nosotros somos los que tenemos más desarrollo, vamos a imponer nuestros sistemas. Llegaron los gringos y dijeron, nada, nosotros somos los que vamos a imponer nuestro sistema. Entonces, miren, ya van dos, ¿no? Llegaron, por ejemplo, los europeos y dijeron, no, nosotros impongamos nuestro sistema. ¿Qué ganaba cada uno al imponer lo suyo? Que entonces, pues, los otros países subdesarrollados y, en fin, tenían que consumir, ¿cierto? Lo que cada país produjera, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegaron los europeos, por decir algo, ¿no? Sacaron carros, ¿cierto? Entonces esos carros los hicieron con sus medidas y con todo ese cuento. Entonces decían, no, todos los otros tienen que comprarnos a nosotros, ¿sí me entiende? Lo mismo hacían los japoneses, lo mismo hacían los americanos, bueno, en fin, ¿no? Y así otros. Entonces, miren, hubieron muchos, y le estoy dando una de las varias razones que se fueron dando en la historia, ¿cierto? Por eso se suscitaron varios sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso empezó a causar dificultad. Yo le estoy colocando ejemplos muy sencillos, ¿ya? Resulta que varios países produjeron motos. Entonces, llegaron varias de esas motos, de esas marcas diferentes, llegaron aquí a Colombia. Aquí llegaba una persona, un mecánico, y empezaba a arreglarlas, a repararlas. Pero ¿qué pasa? Una moto que era americana, pues los tornillos estaban en medidas americanas, entonces hablábamos de pulgadas, hablábamos de todo eso. Entonces él tenía que comprar llaves en ese sistema, ¿cierto? Herramientas en ese sistema. Llegaban motos aquí, o llegan, pues, ¿no? Motos aquí japonesas. Los japoneses trabajan en milímetros, ¿cierto? Como llegaban aquí, el que reparaba esas motos tenía que comprar herramienta en milimétrica, ¿sí me entiende? Y así pues, de los otros sistemas. Y le estoy colocando un solo ejemplo en una sola rama, que es la mecánica. Esto, usted extiéndalo para todas las otras ramas. Entonces, como le digo, mire, eso se empezó a presentar un problema, porque entonces, por ejemplo, un tornillo que venía en medidas americanas, si yo se lo iba a colocar a una moto que era japonesa, no le cabía, no le quedaba bien, ¿sí? No podía. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no tenía esos dos tornillos o no tenía las llaves de ambos sistemas, entonces iba a tener problemas usted. No podía reparar, sino o una moto o la otra, ¿sí me entiende? O por el contrario, tenía que abastecerse de todas esas herramientas para poder dar solución a todo. En ese sentido, señores, pues se miró que eso eran problemas. Entonces, ¿qué se hizo? Los sistemas que se vieron que eran buenos, que realmente eran eficientes y todo ese cuento, fueron quedando. Y los sistemas, ¿cierto?, que por el contrario tenían muchos problemas, fueron caducando, fueron muriendo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer el sistema CGS, el MKS, ¿no?, que eran otros sistemas de medida. Esos sistemas, unos desaparecieron como el CGS y el MKS fue absorbido por el sistema internacional, ¿sí? Entonces, en este momento, solamente quedaron dos sistemas de medida, que son el sistema internacional y el sistema inglés, ¿cierto? Abreviado como USCS, que significa, creo que es algo así, en inglés creo que es como System Common Units,
¿qué es? USCS, Sistema Común de Unidades en los Estados Unidos, ¿cierto? Traducido, se me olvidó la otra palabra en inglés, pero en español es Sistema Común de Unidades en los Estados Unidos, algo así. Entonces quedaron esos dos sistemas, ¿sí? Y la idea, señores, es que de aquí más o menos en unos 7 años, más o menos se supone, pues, ¿cierto? Que de esos dos sistemas quede uno solo. ¿Cuál va a ser el que se supone va a quedar? El Sistema Internacional de Medidas, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los países, señores, vamos a trabajar con el mismo sistema. Todos vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Porque en el momento todavía existe ese problema, ¿no? Mira, a pesar de que hay dos sistemas, pero todavía usted, por ejemplo, mira que un carro americano, que una moto, me disculpan que utilice esos ejemplos, que esos son los que yo manejo en este momento. Entonces, por ejemplo, un carro americano, ¿cierto? O una moto, por ejemplo, americana, todo viene en medidas americanas, pies, pulgadas, ¿cierto? Y si usted compra una moto japonesa o asiática, ¿cierto? Todo viene en milímetros. Entonces, mire, ¿sí? Los repuestos de la una no le sirven a la otra, ¿sí? Entonces, la idea es que en un futuro, cualquier máquina, cualquier elemento, ¿cierto? Que usted compre, no importa de dónde venga. Si usted va a la ferretería, consiga todo, ¿cierto? Eso es lo que se busca, que todo quede normalizado, se llama, ¿vale? Bueno, listo, muchachos. Esto era como para que ustedes lo tengan presente y ya hablaremos más detenidamente sobre toda esta parte. Profe, una pregunta. Comenten. Sí, Jonathan. Profe, es que al no ser la gravedad, o sea, la gravedad es irregular en la mayoría de partes de la Tierra, varía en un 7%. ¿Cómo generalizan la medida de peso que depende de la gravedad? ¿Cómo generaliza? O sea, sí, al ser la gravedad no es constante. ¿Cómo se generaliza una medida para el peso? Vale. Muy buena pregunta. Bueno, verá, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros, bueno, primero que todo, por favor, dígame, ¿ustedes ahí están mirando la pantalla? Sí, profe. Sí, bueno, listo. Entonces, verán, el compañero acaba de decir una gran verdad. Primero que todo, cuando nosotros utilizamos esta ecuación, W es igual a mg, en donde G es una aceleración. Más propiamente se llama la aceleración gravitatoria. Esto me está diciendo que en realidad la gravedad no es constante, como lo dice el compañero, ¿cierto? No es constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es muy sencillo. Observar aquí. Espérenme, hagamos este mejor aquí. Eso. Ahí está. Vamos a imaginarnos algo así. A ver, vamos a ver. Efectivamente, muchachos, la gravedad no es constante, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente, miren. Se asume, muchachos, que si este es el planeta Tierra, ¿sí? Las variaciones de la gravedad, también lo dijo el compañero, no son muy grandes, ¿cierto? Estamos hablando de esto a nivel de la superficie terrestre, es decir, así, miren, todos los cuerpos que se encuentren sobre la superficie terrestre. Eso incluye también alguna altitud, ¿cierto? No muy elevada. Entonces, decimos que eso, a nivel de la superficie terrestre, esa gravedad no tiene mucha variación. Él habló de un número, él habló del 7%. Yo no sabía la verdad que era un 7%, pero no es mucho lo que varía. Por ejemplo... 0.7, profe. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0.7. Ya ve, imagínese, no varía mucho.
Entonces, por ejemplo, mire, ¿eso qué quiere decir? Que si usted tiene la posibilidad de medirla o de calcularla aquí, o de calcularla aquí, ¿cierto? De calcularla aquí en cualquier parte de esto, pues la variación no va a ser mucho. Por eso es que hablamos normalmente de que usted puede tomar la gravedad como 9.8, como 9.81, incluso algunos menos exactos, más precisos, ¿cierto? Hablan de 10 metros por segundo. Eso sería a nivel de bachillerato, pero a nivel de nosotros tenemos que ser como más exactos. Entonces uno habla más o menos como de 9.800 algo, creo que es así, algo así, ¿cierto? ¿Y por qué se habla así de estas variaciones? Por lo que lo dijo el mismo compañero. No es que varíe mucho, pero ojo, si hablamos nosotros así, a una distancia del nivel de la superficie terrestre. Cuando nosotros ya nos empezamos a alejar de la superficie terrestre, entonces ya esa variación se empieza a ser bastante crítica, ¿cierto? Y entonces ahí es donde empieza a variar el valor del peso. Permítame redondear un poquito mejor esta idea. Observará lo siguiente, ¿no? Como ustedes lo dijeron, los que investigaron, los que consultaron esto, ¿cierto? El peso, señores, es una fuerza, ¿cierto? El peso es una fuerza, ¿cierto? No es masa, es una fuerza. ¿Quién causa esa fuerza? Esa fuerza la causa, ¿cierto? El centro de la Tierra, ¿cierto? El centro de la Tierra, señores, actúa como si fuera, este centro como si fuera un imán. Imagínense ustedes, muchachos, que aquí hay un imán, ¿cierto? Entonces ese imán, todo lo que esté a su alrededor lo empieza a atraer, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Entonces, mire, aquí hay un avión, ¿cierto? Como está dentro de la atmósfera de la Tierra, es atraído hacia la Tierra. Estamos nosotros aquí en este momento, nosotros somos atraídos hacia la Tierra, ¿cierto? A esa fuerza de atracción que el núcleo de la Tierra ejerce sobre todo cuerpo que se encuentre sobre su superficie es lo que se le conoce como la famosa fuerza de gravedad, fuerza gravitatoria o más sencillamente como peso. A eso se le conoce como peso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya haciéndole los cálculos, como le digo, ya vamos sentando las ideas. Entonces decimos eso, que mientras estemos nosotros en esta superficie o muy cercano a esta superficie de la Tierra, esa gravedad va a tener valores muy cercanos. La variación no va a ser muy grande, ¿cierto? Incluso yo creo que usted puede encontrar tablas en internet en donde se va a dar cuenta más o menos de acuerdo a la altitud cómo varía esa gravedad. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Miren, si usted se va alejando, de la superficie de la Tierra, pues repito, ¿no? Ya esa gravedad empieza a verse afectada y entonces su peso, ¿y cómo se ve afectada? Pues esa gravedad va disminuyendo, va disminuyendo. A medida que nos alejamos de la superficie, la gravedad disminuye. A medida que nos acercamos a la superficie, la gravedad aumenta, ¿cierto? Aumenta, disminuye a medida que nos alejamos, ¿ya? Y como peso es igual al producto de la masa por la gravedad, ¿cierto? Muchachos, perdón. Entonces, como peso es igual a masa por gravedad, mire, la masa, también lo dijeron los que consultaron, la masa es constante, ¿cierto? Y la gravedad, señores, como la variación no es mucho, normalmente se la asume como un valor específico. Llámese 9.8 ahorita para explicarlo. Entonces, ¿cierto? El peso, pues, a nivel de la Tierra siempre se lo toma así, ¿cierto? El producto de dos constantes, siendo la realidad lo que dijo el compañero, la gravedad no es constante. Bueno, ¿qué pasa, señores? Pasa lo siguiente, ¿no? Yo les hago una pregunta, señores. Nosotros estamos ahorita aquí, miren, en este punto que es pasto, ¿cierto? Aquí. Y luego nos venimos aquí, señores, que esto es el Everest, ¿cierto? En donde, si ustedes se dan cuenta, señores, la Tierra no es totalmente esférica, sino que es achatada.
¿cierto? Es achatada, ¿no? Si se dan cuenta, mire, achatada aquí en los polos, mire, ¿cierto? Aquí, ¿no? Es ampliada como en esta parte, miren, y es achatada aquí. ¿Y eso quién lo da? Eso lo da el producto de los movimientos de rotación y más específicamente el de traslación que tiene la Tierra. Eso hace que la Tierra se comporte así. Bueno, ¿a dónde voy con esto, señores? Es simplemente a decirles lo siguiente, miren. De acuerdo a lo poquito que les he explicado ahorita, si yo me hago pesar aquí en Pasto, ¿cierto? Y luego me hago pesar aquí, muchachos, en este punto, llamémosle, supongamos que esto es esto es California, muchachos, digamos así. Pregunto, ¿cuál será la diferencia de pesos? ¿O será la misma? Mire que estoy hablando que es a nivel de la superficie terrestre. En ambas partes estoy a nivel. ¿Pesaría lo mismo o peso diferente? Pasto pesaría más. ¿En Pasto pesaría más? ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué, compañero? ¿No pesaría lo mismo porque está al mismo nivel de la superficie terrestre? ¿Ya? ¿Y el compañero qué dice? El compañero que me dijo que en Pasto se pesa más. Está más cerca del centro que está ejerciendo la fuerza de gravedad. ¿Sí se dan cuenta, chicos? ¿Sí se dan cuenta? Miren. Mire la distancia que hay desde aquí, supóngase que esto es Pasto, desde aquí hasta el centro, mire la distancia, mírela, ¿sí? Usted aquí, su peso, ¿cierto? Por estar más cercano, va a ser mayor, ¿cierto? Que el peso que hay acá, miren, ¿cierto? El peso en Pasto va a ser mayor que el peso que hay acá. Yo ahorita me inventé, le coloqué aquí California, yo no sé si California estará por allá. Pero bueno, la cuestión es esta. Ahora les hago la misma pregunta, pero en este caso, miren, vuelvo aquí. Me voy a pesar aquí en Pasto y luego me peso en un avión que está aquí, en este sitio. ¿Dónde voy a pesar menos? ¿En el avión? ¿Sí se dan cuenta, chicos? Miren, voy a pesar menos en el avión. Profe, ¿cómo así? Y no es porque haya hecho dieta ni porque me haya tomado algunas pastillas para bajar de peso. No, señores. El peso depende de esto, señores. Depende. Lo que cambia es el peso, pero la masa seguiría siendo igual, esté donde esté. Excelente, muchachos. Miren qué importante que fue esa consulta que ustedes hicieron. ¿Sí se dan cuenta, señores? Sí, efectivamente, miren. El peso cambió, miren. Aquí peso más, ¿cierto? Aquí peso más en el avión, ¿cierto? Y aquí al nivel de la superficie terrestre, a nivel del avión, en el avión yo voy a pesar menos, ¿cierto? Y aquí, en Pasto, que está a nivel de la superficie terrestre, voy a pesar más. ¿Pero es por qué? Simplemente por este elemento. No vaya a bajar, no. ¿Listo? Aquí voy a pesar más. ¿Sí me hago entender, no? Entonces, ¿por qué? Porque pues aquí hay mayor atracción. Si a usted le queda difícil entender este gráfico, señores, simplemente, repito, imagínese que la Tierra es un imán. Si usted, el imán, que es este, ¿cierto? ¿No? Y aquí hay un cuerpo. Este cuerpo, entre más cerca esté del imán, pues va a ser mayormente atraído. Pero si este cuerpo está muy alejado, pues muy poco lo va a atraer, mire, ¿cierto? Muy poco lo va a atraer, ¿no? Lo está atrayendo, pero muy poco, con muy poca fuerza. Entre más se aleje, mire, la fuerza que este imán llamado Tierra está ejerciendo va a ser menos, mire. Entre más me alejo, va a ser menos. Va a llegar un punto en donde no lo va a atraer, ¿cierto? No lo va a atraer, ¿vale? Entonces, esa es como la situación. Muchachos, regálenme un minutico, ¿vale? Regálenme un minutico, por favor. Yo decía que está bien, no la puerta. Vale, muchachos, me disculpan, es que llegó alguien ahí, estaba la puerta abierta, no sabía quién era. Listo, señores. Bueno, señores, entonces eso es importante y más la aclaración que hizo el compañero. Miren, el peso varía, ¿cierto? Mire, aquí sigo siendo yo, pero miren, mi masa no varía, mire,
La masa sigue siendo constante. Mire, donde usted esté va a ser la misma. Así esté en la luna, va a ser la misma. ¿Cierto? Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces, volvamos a la consulta y luego continuamos con estos temas. Retomando, muchachos, no sé si alguno se encontró con esta página donde yo descargué esto, me pareció muy buena. Para ponerles esto, trato yo de consultar las mejores páginas, esta me pareció muy buena, ¿sí? Entonces, miremos, muchachos, algo bien importante que fue lo que ustedes dijeron. Primero que todo, mire, ¿qué es la masa? La masa, dijeron ustedes que es una cantidad, primero es la cantidad de materia que tiene todo cuerpo, ¿cierto? Es la cantidad de materia, ¿cierto? Hay que tener en cuenta, recuerden, creo que lo tratamos la clase anterior, no sé, no solamente lo que se ve es materia, hay cosas que no se ven y tienen materia, como por ejemplo el aire. Usted al aire no lo ve, pero usted sabe que tiene masa por sus efectos. ¿Cómo así? Claro, mire, usted, por ejemplo, cuando está en la playa o cuando está en un carro, ¿cierto? El carro está en movimiento y usted saca la mano por la ventana, siente como el viento, ¿cierto? Le mueve los vellos, ¿no? O siente usted el efecto del viento en su piel, ¿no? Entonces usted sabe que hay algo ahí que lo está tocando, ¿sí o no? Entonces, miren, hay cosas que no se ven, pero usted sabe que eso tiene masa, porque si no tuviera masa, pues usted no lo sentiría, ¿no? ¿Qué no tiene masa? Pues el vacío, por eso se llama vacío. Bueno, listo. Continuando, entonces decimos eso, masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por el contrario, el peso es ¿qué? El peso es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos, pues más concretamente, ¿cierto? Es lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Es la atracción que el núcleo de la Tierra ejerce sobre todo cuerpo que se encuentra sobre su superficie. ¿Qué otra cosa dijeron ustedes? Miren, la masa es de tipo escalar, o sea que la masa solamente es un valor. Usted dice, ¿cuál es su masa? Entonces yo le digo 20 kilogramos. ¿Ya? Usted no dice 20 kilogramos a la derecha, o usted no dice 20 kilogramos a 30 grados, no. Usted dice 30 o 20 kilogramos y ya. Es una magnitud escalar. En cambio, el peso, señores, el peso sí. El peso, usted dice, mire, yo tengo, o sea, no lo dice, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En el lenguaje cotidiano, ¿cierto? Pero ya a nivel ya de cálculos de ingeniería, uno sí establece, ¿no? Por ejemplo, uno dice que el peso es ¿hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Me le da una dirección, ¿cierto? Hacia el centro. En el dibujo que yo les hice, ¿cierto? ¿Dónde es que está este dibujo? Está aquí, mire. En el dibujo que yo hice, mire, ¿el peso hacia dónde va? Yo les dije bien clarito, mire, claro, va hacia el centro, mire, ese es el peso, mire, va hacia el centro, mire. Yo le estoy dando dirección, le estoy dando magnitud, 50 kilogramos, fuerza, me dijo una compañera, 100 newton, mire, ¿cierto? Estas son unidades de peso o de fuerza, pues que es lo mismo en este caso. ¿Listo? Entonces, tenemos, miren, el peso es una magnitud vectorial, ¿cierto? Y esta es escalar. Bien, la masa también se mide ¿con qué? La masa se mide con una balanza. Y el peso, como lo dijo María Fernanda, creo que fue la compañerita, dijo, mire, el peso se mide con un instrumento llamado dinamómetro. ¿De dónde viene la palabra dinamómetro? De otra de las unidades que se utilizaba antes, ¿cierto? Para medir la fuerza, que era la DINA, ¿cierto? La DINA era una unidad del sistema CGS, que repito, pues ya desapareció. Pero mire, por eso se llama dinamómetro. DINA, fuerza. Entonces, el peso se lo mide con un dinamómetro. Ahora, la masa, como lo dijo también un compañero, mire, es constante, ¿cierto? ¿Ya? No importa donde usted se encuentre, usted siempre va a tener la misma masa.
En cambio, el peso sí depende de donde usted se ubique, ¿cierto? Ya dijimos, mire, yo me ubico en Pasto, yo me ubico en el avión, peso diferente. Por último, penúltimo, las unidades de la masa se dan en gramos, se dan en kilogramos, mientras que las unidades del peso se dan en kilogramos fuerza newton. De una vez, señores, ya es bueno como ir olvidándonos de esto, ¿cierto? Las unidades del peso y de la fuerza, más concretamente, esas unidades de kilogramos fuerza ya están obsoletas. Esas son también, al igual que la DINA, son unidades de los antiguos sistemas de medida que ya quedaron obsoletos, como el CGS. ¿Listo? Entonces, estas ya no. Estas ya, olvidémonos de esto. Ya incluso los libros nuevos que ustedes miran de física, de ingeniería, ya no los miran con esas unidades. ¿Cierto? Eso lo encuentra en los libros viejos. ¿Ok? Entonces dice, la masa tiene la particularidad de que sufre aceleraciones. En otras palabras, a la masa es a la cual, a un cuerpo es al cual usted llega y lo acelera o lo desacelera, ¿cierto? ¿Ya? Y el peso, ¿cierto? Es el que produce las aceleraciones como tal. Bueno, listo. Bien, aquí vemos, muchachos, el gráfico, ¿cierto? Para los que no tuvieron la oportunidad. Mire, esto es en sí un dinamómetro, ¿cierto? Esto es un dinamómetro. ¿Qué es? No es más que un resorte, chicos. Miren, un resorte, ¿no? El cual, pues, no es un resorte cualquiera, es un resorte que ha sido estandarizado, ¿no? Que ha sido calculado. Y entonces a este resorte se le coloca unas escalas aquí, ¿cierto? Que pueden ser, normalmente para toda medida, se utiliza dos tipos de escalas. En los dos sistemas que existen, ¿no? En el sistema internacional y en el sistema USCS. ¿Listo? Entonces, mire, aquí puede estar, por ejemplo, en Newton, aquí puede estar en libras, por decir algo. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo se mide este? Simplemente, ¿cierto? Se coloca un cuerpo y se deja que ese cuerpo elongue a ese resorte. En el momento en que ha terminado de de moverlo, ¿cierto? Entonces, usted de aquí puede mirar, ¿cierto? Cuánto fue lo que se movió, ¿cierto? Y ahí puede decir usted exactamente cuál será su peso. Por el contrario, la masa, ¿cierto? Se la mide por comparación, ¿cierto? La masa se la mide por comparación. ¿Cómo así? Entonces llega usted, mire, esta es una balanza clásica, ¿cierto? Muy antigua, pero muy buena, muy propia, pues. Entonces, mire, lo que hace usted es comparar. Estos pesos, señores, son pesos cuyo valor, perdón, cuando hablo de pesos, no me refiero al concepto de pesos, sino, llamémoslo más bien, cuerpos. Son cuerpos cuyo valor de masa usted ya los conoce, ¿cierto? Ya aparece un patrón de estos. Estos se llaman patrones propiamente. Entonces, lo que hace usted es comparar, ¿cierto? El cuerpo que quiere medir su masa, lo compara con estos cuerpos que usted ya conoce cuánto vale la masa. Entonces, usted va adicionando el número de cuerpos que necesite de tal manera que esta reglita que está aquí quede horizontal. Cuando quede horizontal quiere decir que está en equilibrio y entonces usted ahí puede decir, mire, si habían aquí 5 de estos patrones y cada patrón medía 1 kilogramo, usted va a decir, mire, este yunque que está aquí o este cuerpo mide 1, 2, 3, 4, 5 kilogramos de masa. ¿Listo? Ese es un tipo de balanza. Pues resulta, señores, repito que estos patrones no pueden ser cualquiera, ¿cierto? Esos patrones, señores, son patrones que han sido hechos bajo ciertas características. Y aquí, como lo ven ustedes en la literatura, ¿sí? El patrón principal para hacer estas mediciones se encuentra, si no estoy mal, es en un museo, ¿cierto? Entonces, miren, está hecho en un material especial con unas condiciones especiales. Mire, está hecho de platino e iridio. Es una aleación, ¿cierto? Mire, y se encuentra guardado en condiciones exactas en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas
en París. ¿Sí? Entonces, con base en eso, se han hecho reproducciones, ¿cierto? Y eso, toda balanza, pues de este tipo debería tener unos pesos que tengan las condiciones que aparece en este que está aquí. Bueno, les hago una pregunta, muchachos, antes de avanzar. Cuando usted va donde el médico, ¿qué es lo primero que hace el médico? Él llega y le toma sus signos vitales y dentro de esos, hablando de este concepto, ¿qué hace el médico supuestamente? Lo pone a usted en un aparatico a medirle ¿qué? La masa. ¿Ah? Siga, sin miedo. ¿Aló? Justamente le miden el peso, ¿no? Pero la masa lo que le miden. Pero hable más durito, es que estoy mal yo aquí con este coso, ¿o qué? Ah, ya, ahí. Hábleme, por favor. Usted tiene razón. Supuestamente lo pesan, pero no estarían midiendo la masa en realidad. ¿Sí se da cuenta? Muy bien. El médico pues no tiene la culpa, ¿cierto? Él simplemente pues sabe de medicina, él no sabe de ingeniería. Y él efectivamente le dice, mire, vea, usted tiene que tomar los signos vitales, ¿cierto? Y entonces, mire, esos valores son los que tiene que anotar y bueno, ya empieza la disciplina de él, ¿no es cierto? Pero él no sabe que lo que está midiendo ahí es la masa. ¿Listo? Ojo con eso, que ahorita yo vuelvo a hacer la interpelación de esta parte, ojo. Entonces, sí, lo que normalmente nos dan como valores a nosotros que nos dicen, vea, usted está pesado, uy, usted está con sobrepeso, le dicen a uno. En realidad, siendo así con lo que estamos viendo nosotros, siendo muy rígidos y todo, lo que él nos está midiendo no es el peso, sino la masa que tenemos nosotros. Es decir, en mi caso me dicen, vea, usted tiene un peso de 90 kilos, por ejemplo. Lo que me está diciendo es que yo tengo una masa de 90 kilos, no es el peso, ¿cierto? Y efectivamente, ¿por qué? Porque él lo que está haciendo es haciendo una comparación ahí. Cuando ustedes, los que viven en los pueblos, en este momento, por ejemplo, en esas zonas cafeteras, cuando llegan y colocan en esas balanzas, ¿cierto? Y supuestamente lo pesan, no es el peso, ¿sí o no? Estamos hablando, a ver, no sé si aquí tengo una imagen de esas. No he podido sacar esta, hombre. Qué lástima. Pero bueno, entonces lo que miden ahí, lo que les están midiendo es la masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué nos han engañado tanto tiempo? No es eso, sino que verá, hay una situación también, mire, y todo eso se lo debemos a ese problema de los sistemas de unidades, ¿cierto? Cuando existían, por ejemplo, el sistema de unidades MKS, ¿cierto? Y otros, yo no me acuerdo ahorita, había uno que se llama el sistema técnico de unidades, creo que era. Bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren, aquí, tanto la masa, muchachos, como el peso, verán, ¿no? Coloquemos aquí, tanto la masa como el peso, ¿cierto? Ambos se daban en kilogramos, ¿cierto? Y entonces llegó un momento en donde esto estaba causando muchos problemas de unidades. Entonces, el kilogramo se lo empezó a manejar así, kilogramo M, y el kilogramo de peso se lo empezó a manejar como kilogramo F. ¿Sí? Bueno, pues igual esto daba problemas de confusión. Pues resulta, señores, que ya cuando se empezaron a estandarizar las unidades, ya, se dieron cuenta, ¿cierto?, que un kilogramo, pondré atención, ojo con lo que voy a decir ahorita, miren, un kilogramo masa, ¿cierto? O sea, la masa de un kilogramo, ¿cierto? Aquí, a nivel de la superficie terrestre, equivalía, o haciendo los cálculos, me daba que un kilogramo masa equivalía también en unidades de kilogramos fuerza, equivalía a un kilogramo fuerza. ¿Sí me hago entender, chicos? Ojo, repito que antes el peso se lo daba en kilogramos fuerza. Ya al hacer esas conversiones de unidades y toda esa cuestión,
¿ya? Se pudo concretar que 1 kilogramo masa equivalía a 1 kilogramo fuerza, ¿ya? Entonces, mire, ahí viene la salvedad, ahí viene ya la situación. Entonces, sin querer, un médico sin saber mucho de ingeniería, tampoco es que esté muy errado, ¿sí me entienden, chicos? Tampoco está muy errado en decirnos que usted pesa, por ejemplo, en mi caso, 90 kilogramos. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque él dice 90 kilogramos, ¿cierto? Pero como a nivel, yo estoy aquí en la superficie de la Tierra, mire, a nivel de la superficie de la Tierra, 1 kilogramo fuerza equivale también a 1 kilogramo masa. ¿Sí me entendieron hasta ahí, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Ah, vale. Ajá. Vale. Entonces, señores, esa es la situación. Entonces, en ese sentido, señores, el médico, repito, no está muy errado. ¿Listo? A pesar de que él no tiene esos conceptos claros, él no está errado. Nosotros sí pesamos, por ejemplo, en mi caso, peso 90 kilogramos fuerza, ¿cierto? Y a la vez tengo una masa de 90 kilogramos masa, ¿vale? Pero entonces, miren, repito, como eso era causar problemas, bueno, eso a nivel de la superficie terrestre, si ya hacemos esos mismos cálculos de kilogramos masa y kilogramos fuerza, ya alejándonos de la superficie terrestre, es decir, por aquí, señores, ya por este lado o por aquí, toda la cosa ya cambia, ¿sí? Ya los kilogramos masa se mantendrán, pero los kilogramos fuerza ya van a variar, ya no van a ser equivalentes. ¿Sí me hago entender? Eso solamente era aquí, ¿cierto? A nivel de la superficie terrestre. Bueno, entonces, para evitar todos esos problemas, ¿cierto? Ya el nuevo sistema llamado Sistema Internacional ya dejó de utilizar esta palabrita de kilogramos fuerza para la fuerza o para el peso y empezamos a manejar este concepto. Los newtons, señores, ¿cierto? Entonces, ahí ya, y ahí, por ejemplo, ahí es donde ya, si hablamos de este ejemplo de los médicos, ahí están como atrasaditos, ¿no? Ellos ya deberían darnos el peso, es así, en newton, ¿ya? Y en muchas disciplinas estamos atrasados, me refiero a nivel comercial, ¿no? Porque a nivel industrial, usted ya las máquinas y toda esa cuestión ya mira que están trabajando con estas unidades. Pero sí, a nivel cotidiano, por ejemplo, estamos atrasados en el uso de esto, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, ahora ya, en el nuevo sistema, ya es claro que la masa, muchachos, la masa se la debe dar o se la debe hablar de kilogramos y ya usted no tiene que colocarle la M, como en este caso, mire, ya no, ¿cierto? Porque los kilogramos son específicamente para la masa y para la fuerza, ¿cierto? Los newton, ¿no? El sistema inglés, muchachos, esto lo volvemos a tocar la próxima clase, el sistema inglés no ha desaparecido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha hecho algo muy parecido. Por ejemplo, la masa, ¿cierto? Para expresar la masa, utiliza también una unidad diferente del peso. Por ejemplo, la masa, mire, la da en unidades de slugs, ¿cierto? Slugs, ¿no? Y el peso, por el contrario, la da en unidades de libras, ¿cierto? Entonces usted ya sabe que si le habla de slug, es masa y se acabó. Si le habla de peso, mire, es libras. Mire que otro de los sistemas, ahorita me acordé, otro de los sistemas que había anteriormente, también tenía ese problema, mire. Llegaba y decía libras masa y decía también libras fuerza, ¿cierto? ¿No? Entonces tenía el mismo problema que teníamos acá nosotros en América, ¿no? Vea, kilogramos masa y kilogramos fuerza, ¿no? Entonces todo esto, muchachos, ya está obsoleto, esto ya murió, esto ya no existe. Y ahorita las cosas se facilitan más, ¿cierto? Cuando usted ya tiene conciencia de estas unidades como tal. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces miren, como complementándoles un poquitico, ¿cierto? Esa consulta que ustedes hicieron, ¿no? Miren aquí estas imágenes, qué chévere los que hicieron todo esto. Mire, para facilitarles un poquito los conceptos, ¿cierto? Observen, ¿no? Aquí tenemos el planeta Tierra, aquí tenemos la Luna, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Aquí como tenemos una fuerza de atracción, más bien una aceleración gravitatoria más
grande que lo que hay en la Luna. Entonces, mire, la masa, aquí, como lo dijo alguien, la masa es de 1 kilogramo. En la Luna sigue siendo la misma masa, mírenla, ¿cierto? Pero como en la Luna la gravedad, la aceleración gravitatoria es menor, ¿qué tan menor es? En la Luna la gravedad es la sexta parte de lo que es la gravedad aquí, ¿cierto? Entonces, mire, aquí el peso que tenemos sería el producto de ¿quién? Peso sería el producto de la masa multiplicada por la gravedad. Repito, la masa es la misma, pero como la gravedad es 9.8, entonces aquí en la Tierra usted pesaría, o el objeto pesaría 9.8 newton. ¿Sí? Si hacemos los cálculos aquí en la Luna, yo les digo pues que en la Luna nosotros pesamos la sexta parte, ¿cierto? La sexta parte de lo que pesamos aquí. Entonces, divida usted esto entre 6 y eso sería el peso en la Luna. Yo no sé si al hacer esta división me da esta parte de aquí, miremosla, ¿cierto? Pero más o menos, pues, ¿no? Más o menos debería dar algo parecido. 1.8 dividido entre 6. 1.63, exactamente, miren. 1.63, ¿cierto? Nosotros en la Luna pesaríamos menos. Es por eso que ustedes en las películas, ¿cierto? Y si han visto de pronto algún programa científico en donde tienen algún laboratorio y tratan de simular las gravedades en otros planetas y toda esa cuestión, miran pues que uno puede flotar, ¿no? Y en la Luna se puede, cuando una persona da pasos, puede llegar y flotar de un paso a otro paso, ¿no? Y todo eso, ¿no? Porque la gravedad allá es muy baja, ¿cierto? Es muy baja. ¿Listo? Bueno, eso, y ya como culminando este tema, miren otros tipos, unos tipos, ¿no? Estos son, ¿cómo se llama? Estos son dinamómetros, ¿cierto? Este es un dinamómetro. Y este de aquí es una balanza, miren, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un dinamómetro? Porque miren, ¿cierto? La carga, ¿cierto? Usted la coloca aquí, miren, ¿cierto? Aquí está mi escala, ¿cierto? Y aquí está el resorte, el cual, ¿qué le digo? Es un resorte estandarizado, normalizado, no es cualquier resorte. De lo contrario, ¿por qué creen ustedes, muchachos, que hay una oficina en las alcaldías que supuestamente, ¿no?, debería estar haciendo las revisiones por todos esos graneros y esas famas y esos sitios en donde nos venden productos como la carne y todo eso, ¿no? Porque estos resorticos, por ejemplo, los pueden, ¿cómo es que se dice, muchachos? Los pueden alterar. ¿Cómo se llama? Alterar, gracias por la palabra, muy bien. Los pueden alterar, muchachos, y es así pues como pueden ellos llegar y vendernos menos de lo que realmente deberían vendernos por el precio que nos dicen, ¿cierto? Entonces, miren, se supone que hay una oficina que lo que hace es estar evaluando esto, que realmente esta balanza, ¿cierto?, nos esté dando lo que nos dice que nos debe estar dando. Ustedes se han dado cuenta de esos comerciales que salen generalmente al mediodía, tal cual, ¿cierto? Ellos hablan mucho sobre estas eventualidades, ¿no? ¿Cierto? Hay una oficina que se llama Oficina de Pesas y Medidas, ¿no?, que es la que se encarga de estar haciendo, supuestamente, ¿no?, estar haciendo esas revisiones. Bueno, miren, entonces aquí vemos, muchachos, vean, un tipo de balanza también, ¿no? Miren, aquí están los pesos también, veamos, ¿cierto? Estos pesos, lo que se hace es que cuando usted coloca aquí un cuerpo, ¿no?, entonces esta reglita que está aquí se empieza a mover, bien sea para arriba o bien sea para abajo. Para poder tomar la medida, esta reglita tiene que estar horizontal. ¿Listo? Para que esté horizontal, usted lo que hace es graduar, miren, conceptos de pura física, de la física más hermosa, muchachos. De esa física que ustedes ya miraron, ¿cierto? Mire, es el producto de ¿cómo es? La ley de la palanca, miren, vean, ¿cierto? Llego y empiezo a acercar esto hasta acá, ¿cierto? Empiezo a acercar esta otra balanza, bueno, perdón, esta otra pesa,
Y lo que se busca es llegar a que esto se quede totalmente horizontal. Cuando esto está horizontal, o marcando aquí, mire, el valor de 0, en ese momento usted puede saber cuál es la masa de este cuerpo. Que repito, no hay que ponerse de pronto a pelear. No, profe, digo, vea, no, es que a mí me enseñaron que esto es masa. Ya sabemos que a nivel de la superficie de la Tierra, si se habla de masa o se habla de peso, si se habla, perdón, de kilogramos, usted eso lo puede interpretar como masa o lo puede interpretar como fuerza, pero ojo, a nivel de la superficie terrestre. ¿Listo? Eso por ese lado. Miren, entonces también ahorita pues como ha avanzado mucho la tecnología, también encontramos nosotros unas balanzas electrónicas. Estas anteriores se llaman balanzas mecánicas, ¿cierto? Estas que yo mostré aquí, estas se llaman balanzas mecánicas y esta última que estoy mostrando aquí se llama una balanza electrónica. ¿Listo? Funciona bajo los mismos principios, pero lo que hay aquí adentro es un transductor físico, ¿cierto? Este es un sensor, no me acuerdo si es un sensor de galgas, bueno, esos son ya términos electrónicos, ¿cierto? ¿Ya? O una carga, una celda de presión, y con esos sensores es que se hace a través de unos circuitos, ¿cierto? Que se pueda medir la masa que está aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en ese momento. Bien, chicos, yo creo que por el momento damos esto por finalizado y ya nos vemos la próxima clase. ¿Listo, chicos? Gracias, profe, hasta luego. No, profe, que esté bien, gracias. Cuídense, señores. Gracias. Que me les vaya bien, ¿no? Gracias, profe, hasta luego. ¿No? Que estén bien. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, Gracias, profe. cuídense, que estén bien.